Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Sencha Café del mes de octubre del 2024. El día de hoy estaremos hablando acerca del poder del grid de Sencha. Para esto nos acompaña Rafael Méndez, MVP de Sencha, su servidor Andrés Villalba como ingeniero de ventas de Sencha y Nayeli Sánchez como representante de ventas de Aumenta y Sencha. Estaremos el día de hoy tocando varios temas acerca del grid. Veremos cómo configurarlo, cómo conectarse al backend, cómo agregar la búsqueda, cómo agregar los filtros, cómo permitir la edición en línea, cómo permitir exportar, etcétera, etcétera. Entonces, esperemos que el día de hoy les resulte muy interesante. Al final, como siempre, tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, los invitamos durante cualquier momento del webinar, si lo están tomando en vivo, por favor, escriban sus preguntas. Al final las estaremos respondiendo. Comencemos. Adelante, Rafa. Sí, muchas gracias Andrés. De nuevo, soy Rafael Méndez, soy MVP de Sencha y les doy la bienvenida a este webinar de octubre con el tema El poder del Sencha Grid, el cual pues es un tema muy interesante para todos ustedes que buscan adentrarse más en este mundo de XJS y conocer todo su potencial. Para empezar con este ejemplo, vamos a hablar un poco sobre generar la aplicación base de XJS utilizando la plantilla básica. Ya lo hemos mencionado en algunos otros webinars, por lo que por esta ocasión únicamente haré un breve recordatorio. Para generarla necesitamos iniciar una consola de comandos o una consola PowerShell y escribir lo siguiente, cuál sería sencha-sdk, la ubicación de nuestro SDK, en este caso esta es la donde se encuentra el mío, seguido del comando con el toolkit definido y por último el nombre de nuestra app y su ubicación. Todo esto al darle a aceptar nos empezará a generar nuestros archivos necesarios para comenzar a trabajar con la aplicación base de XJS y nos generará pues algo similar a lo que tenemos en pantalla. Una vez tengamos esta aplicación podremos comenzar con esta primera parte del ejemplo en donde pues obviamente haremos un grid sencillo como el que les muestro en esta pantalla, en donde tendremos información de distintos tipos y en donde aprenderemos también a utilizar algunas de las características de las funcionalidades que ofrece el componente como tal, ¿no? Primero veremos los pasos para crear este grid, los cuales son únicamente 4. Y esta es una de las maravillas de XJS. Estos 4 se dividen en crear la store o el almacén de datos, la cual va a ser nuestra conexión a un backend, la cual va a ser la forma en que nos comuniquemos y traigamos esta información. En este caso, fingida por un archivo JSON, pero que de igual forma funcionará para cualquier backend. Después crearemos nuestra vista y después agregaremos propiedades o características necesarias. Es aquí donde pues pasaremos la mayor parte de nuestro webinar jugando un poco con todas estas funciones que maneja XJS. Y pues por último configuraremos algún controlador. Ya mi compañero Andrés les hará favor de mostrarles cómo hacer esto de una forma más eficiente, ¿no? Dentro de algunas de las características que veremos para nuestro grid de XJS tenemos el ordenamiento de los datos, cómo mostrarlos en cierto orden, el reordenamiento de columnas, el cual nos permitirá modificar cómo visualizamos nuestras columnas, las propiedades para esconder o mostrar columnas ya sea necesario, agregar alguna ordenación por defecto a todos nuestros datos, agrupar columnas y mostrar información con formatos o renderizados específicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte de este webinar de octubre. Y para ello, pues yo ya tengo por aquí generada mi aplicación base, como les mostré al inicio. Voy aquí preparando. Y como pueden observar, pues me ha generado todos los archivos necesarios, ¿no? Entonces, al abrirla en mi editor de código, podré empezar a realizar los cambios y pues ustedes podrán ir siguiendo este webinar. Recordemos que en este caso, para fingir nuestro backend, estaremos utilizando tres archivos JSON, alumnos, carreras y países, los cuales son nuestros tres catálogos que estaremos utilizando para llenar de información nuestro grid, ¿no? Ya con mi compañero Andrés verán cómo conectarse propiamente a un backend. Pero por el momento, pues esta será la forma en que representaremos nuestra información.
Y bueno, para generar primero esta conexión, y recordemos como primer paso para crear un grid, necesitamos crear la conexión, ¿no? Y esta conexión se genera a través de un store o almacén de datos. Entonces será lo primero que generemos en este ejemplo. Para esta store yo utilizaré el nombre de alumnos store y pues iré definiendo mi clase de esta forma con ex.define seguido de app.store alumno store, que es el nombre de mi clase. Después haré extend de la clase ex.datastore de XJS, la cual es la clase madre, ¿no? Por así decirlo, de estas almacenes, de estas store de datos. Le asignaré también un alias de la siguiente forma, el cual llevará por nombre alumnos store. Y el siguiente propiedad que añadiré serán los campos. Estos son pues la parte de nuestro JSON donde está definida la información, en este caso nombre, apellido paterno, correo electrónico, entre demás, ¿no? Ya los tengo por aquí escritos para ahorrarnos algo de tiempo. Y además pues les agregué el tipo de dato, ya sean tanto strings como enteros o inclusive pues booleanos, ¿no? Que tenemos por ahí algunos. Entonces, de esta forma ya tenemos definida nuestra clase store y los datos que ésta estará trayendo, pero aún no hemos definido nuestra conexión. Entonces, es lo siguiente que haremos ahora utilizando la propiedad proxy. Para esta conexión de tipo proxy le pondremos, para esta conexión proxy le pondremos de tipo Ajax y definiremos la URL de donde estará trayendo estos datos. En este caso se encuentra en mi carpeta resources con el nombre alumnos.json, ¿no? Después definiremos el lector de estos datos, que será de tipo JSON, con la propiedad raíz data y con el total de datos como count. Por último utilizaremos la propiedad autoloadTrue para que automáticamente al iniciar mi aplicación pues se carguen los datos en esta store. Y de esta forma ya tenemos nuestro almacén creado. Como siguiente paso, recordemos, podemos ya empezar a generar nuestra vista del grid. Entonces, de esta forma, vamos ahora a pasarnos a mi carpeta View. Voy a utilizar aquí mismo dentro de Main para pues generar un archivo el cual le pondré por nombre gridalumnos.js, ¿no? Y pues de igual forma voy a definir mi clase con el nombre de exapp.view.main.gridalumnos, ¿no? Esta obviamente va a heredar de ex.grid.panel, el cual es el componente grid de XJS, y además le definiré un xtype, el cual me va a servir pues para referenciar mi clase en mi archivo main, ¿no? Lo siguiente que pondré será el requires, el cual llevará dentro las stores que voy a utilizar. En este caso tengo la de alumnos store, así que la pondré aquí. Y definiré el título y el tipo de store que estoy utilizando, ¿no? Una vez que tenga ya creados estos, puedo empezar a generar mis columnas para mi grid. Cada columna la puedo definir con su texto, en este caso matrícula, su data index, que será igual de donde está trayendo la información, matrícula, y un flex para que se acomoden en todo el espacio de mi pantalla. Puedo irme de uno por uno mostrando, poner nombre, apellido paterno, correo electrónico, pero pues afortunadamente ya los tengo escritos por aquí. Si podemos observar, es exactamente lo mismo para cada uno. Es el texto seguido de su data index, de donde está trayendo esta información, y de el flex 1 para ocupar el espacio disponible, ¿no? Ya de esta forma yo tengo creado mi grid como tal, ya lo podría visualizar en mi archivo main. Y pues es justo lo que haremos ahora, ¿no? Voy a tomar mi xtype, en este caso mi grid, y el nombre de mi clase y lo agregaré al requires de mi archivo main de esta forma. Para, como acción siguiente, realizar un Sencha App Watch, el cual me va a permitir generar un servidor en mi explorador que me permita ver los cambios de mi aplicación, ¿no? Entonces esperamos a que termine el Sencha App Watch para visualizar los cambios y aquí efectivamente lo tenemos, ¿no? Tenemos ya nuestro grid generado, vemos que tenemos las columnas definidas con cada una de la información que nosotros estamos trayendo de nuestro archivo JSON, ¿no? Entonces,
Como vimos, llevamos los primeros 10 minutos de este webinar y ya tenemos un grid totalmente creado y trayendo esta información sin problema alguno, ¿no? Voy a definirle un layout de tipo fit para que ocupe el espacio disponible todo mi componente grid y me permita hacer scroll a todos mis demás datos, ¿no? Ya por tener el componente de grid tenemos acceso a este tipo de características como el ocultar estas columnas o el ordenar, ¿no? Al hacer clic sobre el nombre de la columna. Para acelerar un poco esta explicación, me tomé la libertad de ya haber generado las stores necesarias para mis demás archivos JSON, países y carreras respectivamente. Y pues es igual de sencillo que como vimos anteriormente, ¿no? De igual forma, utilizando estas stores, me tomé la libertad de generar rápidamente otros dos grids, únicamente para mostrar que se está cargando mi información y que ustedes vean pues la facilidad, ¿no?, de crear estos grids. Únicamente los agregué a mi archivo main y actualicé su xtype, ¿no?, para poder visualizarlos. Y como podemos observar aquí en el explorador, pues tenemos ya nuestros tres grids, el completo, el que hicimos de países y el de carreras. Los tres son esencialmente iguales, definimos el título, definimos los archivos requires con sus stores y definimos las columnas con cada uno de los textos y data index que necesitamos para mostrar esta información. Entonces es aquí donde ya podemos empezar a jugar un poco más con todas las funcionalidades del componente del grid. Y pues la primera que podemos empezar a utilizar es cómo visualizar nuestra información en cierto orden. Y para ello es muy sencillo, únicamente tenemos que dirigirnos a la store de nuestro grid, en este caso la store de alumnos store, y ahí voy a agregar la propiedad sorters. Esta propiedad me deja definirle el campo que yo voy a estar ordenando y pues en qué dirección, ¿no? En este caso decidí utilizar la calificación promedio y ponerla en dirección descendente. De esta forma, pues me debería estar mostrando, y sí, efectivamente me está mostrando mis datos ordenados de la calificación más alta a la menor. Como podemos observar, en el nombre promedio ya tenemos nuestra flechita indicando orden descendente. Entonces de esta forma nuestros datos, siempre que actualicemos la página, van a aparecer del mayor al menor. De igual forma podríamos cambiarlo, tal vez lo queremos por el nombre de forma descendente igual, y pues obviamente nos va a aparecer con la última letra del alfabeto hacia adelante, ¿no? Y también podemos obviamente definirlo de forma ascendente para que la primera letra que nos aparezca sea la A, B y así consecutivamente. Y de esta forma pues tenemos una manera ya preestablecida de mostrar nuestros datos de forma ordenada. La siguiente propiedad que vamos a ver, si recuerdan, les mostré cómo podríamos ocultar columnas, dando clic sobre el nombre de la columna. Pero pues hay una forma en la que podemos hacer que estas columnas se eviten de ocultarse, ¿no? En este caso, si definimos la propiedad hideable y la establecemos como falsa, cada vez que vayamos a nuestro grid e intentemos ocultar estas columnas, ni siquiera nos van a aparecer como disponibles. Como podemos ver, decidimos no ocultar matrícula ni apellido paterno y pues son las únicas que aparecen cuando ocultamos todas las demás. De igual forma, si queremos que una columna venga ya preestablecida como oculta, únicamente tenemos que definir la propiedad hidden y establecerla en true. De esta forma, cuando nosotros estemos en nuestro grid y seleccionemos la opción de ocultar cualquiera de estas columnas, podremos ver que nuestra columna ya va a estar aquí desmarcada, lo que pues nos indica que está oculta, ¿no? Entonces esta es una forma muy sencilla de manejar qué estamos visualizando en nuestro grid y pues también de darle esta mayor interactividad, ¿no?, al usuario, de mostrar las columnas que él desee. Como siguiente característica tenemos la opción de sortable o de ordenamiento, la cual al definirla como true en todas mis columnas me va a permitir el desplazarlas de un lado a otro y reacomodar mi grid, ya sea pues mi preferencia, ¿no? Si en este caso de este grid yo quisiera ver el nombre seguido del correo electrónico y así consecutivamente, pues yo podría reordenarlas
a mi gusto. Y hablando de ordenar columnas, también tenemos la posibilidad de agrupar nuestras columnas dentro de otras columnas, ¿no? Entonces esto se le conoce como agrupamiento por columna. Y lo único que tenemos que hacer es, bueno, voy a dejar aquí comentadas estas columnas. Y voy a utilizar estas mismas columnas, pero dentro de secciones, cada una con el texto definido, lo que me va a permitir yo mostrarlas en mi grid de esta forma. Como podemos ver, estas secciones, cada una tiene sus columnas y yo puedo esconder las columnas de cada una de estas secciones sin ningún problema. El espacio a mi derecha es únicamente porque tenemos el layout de tipo fit y pues no está ocupando todo el espacio, ¿no? Pero se podría ajustar ahí modificando los tamaños. Entonces, esta es una forma tanto de organizar columnas, ya sea a disposición que nosotros necesitemos, como pues agrupándolas en contenidos similares, ¿no? Vamos a regresar a las columnas que teníamos y ahora voy a utilizar únicamente de forma estética, ¿no? Para mostrarles cómo se vería un grid teniendo una barra de herramientas en la parte inferior que funcione como paginación, ¿no? Mi compañero Andrés les va a mostrar un poco más sobre cómo hacer funcionar este tipo de paginaciones, pero pues si nosotros únicamente la agregamos en la parte inferior, nuestro grid aparece de la siguiente manera. Siguiente función y una de las más interesantes que podemos aprender de este webinar, tenemos la opción de utilizar la propiedad render. Y es que esta propiedad se utiliza para personalizar la representación de los datos en una celda. Se puede realizar ya sea manipulaciones, como formatear de textos o inclusive pues aplicar algún estilo definido. Aquí la utilizaremos para representar la información que debemos mostrar en todos esos campos en donde, por ejemplo, tenemos un ID o tenemos valores booleanos, ¿no? El primero que utilizaremos para más o menos explicar cómo funciona es el campo de nombre completo. Este es una columna nueva que voy a crear, igual poniéndole su texto y una medida. Eh, y definiría aquí mi propiedad renderer con una función que lo que va a hacer es concatenar mis dos valores, el de nombre y el de apellido paterno, en un único valor que me permita a mí mostrar el nombre completo en esta columna y que pues no sea necesaria tener estas dos columnas extra. De esta forma ya únicamente hago return al nombre concatenado con un espacio y el apellido, y como podemos observar pues ya tengo aquí mi columna creada en donde tengo los nombres de cada uno de los estudiantes con su nombre y nombre, apellido paterno, perdón. Entonces mis otras dos columnas pues ya no serían necesarias. Esta es una de las formas en las que podemos utilizar renderer para mostrar información de una forma específica, ¿no? La voy a utilizar ahora para la columna carrera, ya que como sabemos esta nos está dando un ID de carrera, el cual va ligado a mi catálogo de, de carreras. Perdón por repetir tanto, pero pues lo que haremos es utilizar esta función para dentro de ella establecer una función que primero me obtenga la store de carreras, después busque el ID de carrera dentro de nuestro store de carreras y que después pues, nos regrese el nombre, ¿no? de esta carrera que está estudiando. De esta forma pues ya tendríamos nosotros el valor definido y no únicamente el ID. Y sí, efectivamente nos está mostrando la carrera de cada uno de estos estudiantes. Vamos a hacer lo mismo con la columna de país. Es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la función únicamente cambiando los valores a mi store de país y pues agregando también esta store a mi requires de mi grid, ¿no? Si revisamos, efectivamente ya tengo mis columnas de carrera con su nombre respectivo y de país con los países de cada uno de estos estudiantes. También podemos utilizar la función render para mostrar estos datos booleanos pues de una forma más visual, ¿no? Que sea más fácil de entender en lugar de únicamente tener falso o positivo. Lo que voy a hacer es igual, una función más sencilla, pero pues que me muestre activo o inactivo, dependiendo del estado del booleano. Y
este en el caso para activo, ¿verdad? Y para si trabaja y estudia, pondré que la función me regrese sí o no. Y lo mismo para si es un estudiante internacional o extranjero. Entonces, de esta forma tendría ya estas tres columnas y mis columnas de carrera y de países mostrando justamente la información que yo necesito. Y así lo tenemos. Es una forma muy sencilla y muy rápida de hacer un grid. Mi compañero Andrés a continuación les mostrará más propiedades y más funciones que podemos aprovechar utilizando el componente del grid de XJS. Y pues después regresaré yo para mostrarles un par más de estas funciones. Entonces recordemos que tenemos distintas capacidades, distintas funciones y va a depender de lo que nosotros querramos representar en nuestro grid. Adelante, Andrés. Ok, pues muchas gracias, Rafa. Pues bueno, continuemos. Yo les voy a estar mostrando algunas otras características que el grid de Sencha tiene, pero para esto déjenme primero les muestro qué es lo que tenemos. Como pueden ver, tengo un grid muy similar al de Rafa. Tiene matrícula, nombre, apellido paterno, correo electrónico, carrera, promedio general, etcétera. Tengo una columna de acciones. Tengo además algunas columnas con renderer, por ejemplo, donde tengo aquí el promedio, tengo el semestre. Tengo otras que contienen la carrera y el país de origen. Y estas en realidad es un valor numérico, pero por medio del renderer estoy transformándolo en el valor de texto. Esto lo hice de una manera muy sencilla. Lo único que tengo es que, bueno, ambos valores vienen del backend y yo lo que hice aquí es que en la carrera, aunque este es el ID, en realidad lo que regreso en el renderer es el valor de texto de la carrera. Esto me va a ayudar con los filtros en un momento que lo veamos. Como lo hemos estado trabajando en otros Sencha Cafés, pues bueno, tengo mi vista que es lista, tengo mi controller que es lista controller, tengo el store de alumnos, el cual se conecta al backend y me trae los alumnos como tal. Noten que tiene el remote sort y el remote filter para realizar los filtros y el ordenamiento desde el backend. Si yo lo quisiera local, es decir, en front, le podría poner ahí falso, pero esto tan solo va a ocasionar que el filtro se realice en el front, no con todos los registros. Por eso lo dejo en verdadero. ¿Qué es lo que queremos nosotros trabajar? Bueno, queremos trabajar con nuestra lista y agregar filtros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregar ese plugin. Entonces, voy a poner plugins y voy a agregar justamente el plugin de Grid Filters y lo indico como verdadero. Esto los activa, sin embargo, ninguna de las columnas va a tener actualmente un filtro. Para que tenga un filtro, tengo que poner filter string. Al indicar el tipo, ya voy a tener disponible esa opción. Aquí en matrícula, por ejemplo, yo puedo buscar M-01. Se va a traer todas esas matrículas. De manera alterna, en vez de poner simplemente filter string, pude haber puesto filter type string y el resultado va a ser el mismo. Pero lo interesante de hacerlo de esta manera es que aparte del tipo puede especificar más propiedades. Por ejemplo, podría yo poner un valor, indicar que por default se trajera todas las matrículas que empiezan con M01. Y ahora sí lo veo, se está trayendo todas las que empiezan con 01, ¿ok? Por ahora no lo voy a hacer así, simplemente voy a poner el tipo string. Y esto lo puedo copiar y pegar en todas las columnas que yo quiera permitir que se filtre de esta manera. De igual manera, puedo yo filtrar alguna de ellas por tipo numérico. Y la ventaja de esto es que me va a dar un rango de valores. Obviamente el backend tiene que estar configurado para que así lo pueda interpretar. Por ejemplo, aquí le puedo decir, dame todas las calificaciones que estén entre 70 y 80. O le puedo decir un valor exacto, le puedo decir dame todas las calificaciones que estén en 71.15 y pues esta fue la única. En carrera, una lista y lo mismo voy a hacer en país. Y por ejemplo el booleano pues simplemente pondría filter boolean. También el de fecha es igual que el de número, el cual nos permite seleccionar un rango. Ahorita no tengo ninguna columna de tipo fecha, pero sería lo mismo. Por ejemplo, aquí el booleano, aunque el booleano dice inactivo o activo, acá en los filtros tengo verdadero y falso. Si yo quisiera un valor por default, por ejemplo, que me mostrara solamente los activos por default, pues lo puedo hacer de la manera que ya lo vimos. Aquí diría type booleano y el valor por default pondría que fuera verdadero. Y de esa manera ya tiene el filtro por default y si quiero lo puedo desactivar. Ahora, si revisamos el de lista, los filtros que tenemos aquí es simplemente los IDs. Esta es en realidad una columna de números de IDs, pero con el renderer la estoy cambiando por el texto equivalente. Aquí lo podemos ver. Data index es ID carrera
y el renderer está haciendo que se traiga el nombre de la carrera. Entonces, cuando ponemos un filtro de tipo lista, lo que hace es tomar los valores que hay aquí disponibles y los pone como opción en la lista. Pero no es lo que queremos en esta ocasión. Puede llegar a funcionar en algunas ocasiones así de simple. En realidad aquí lo que queremos es que se traiga esta opción de listas de un store. Yo ya tengo un store configurado que se llama carreras. Cuando lo tengo por acá, se conecta un endpoint y se trae las carreras en orden alfabético. Sin embargo, también tengo que indicar cuál es el campo de ID y cuál es el campo que representa la etiqueta o el texto que aparece en pantalla. En este caso es nombre de la carrera. Y lo mismo haría del filtro, pues ya para país, que también lo tengo por acá. Nada más que bueno, en vez de nombre de la carrera sería nombre del país y en vez de carrera sería países. Y vamos a revisarlo. Como pueden ver, ahora tiene más sentido y debe de estar funcionando y me deja seleccionar más de una opción cuando trabajo con lista. Creo que es bastante directo y finalmente de manera alterna, si ustedes no quieren utilizar este tipo de filtros, en vez de grid filters podríamos utilizar grid filter bar. El proceso es el mismo, pero de esta manera, en vez de tener los filtros escondidos bajo este menú, se va a agregar una barra extra con los filtros. Como pueden ver, ya los filtros por default que tenemos activos siguen activos y pues lo podemos llegar a trabajar exactamente igual. Pero bueno, yo lo estaré regresando a los filtros básicos. Ok, ahora con lo que estaremos continuando es con la opción de agregar una barra de herramientas. Las barras de herramientas en los grids se pueden agregar en la parte superior o en la parte inferior de la pantalla. Pues vamos a ver cómo funciona, cómo lo trabajamos. Lo que vamos a estar agregando internamente es un botón para recargar, un botón para quitar los filtros y un campo de búsqueda para que busquen varias columnas al mismo tiempo. De nuevo, este último depende que ustedes tengan configurado correctamente el backend. Y vamos a agregar una barra de herramientas. Tenemos las dos siguientes opciones. Tenemos tbar, que recibe un arreglo, o bbar, que también recibe un arreglo. Dentro de ese arreglo tenemos las opciones o elementos que va a contener. Tbar es un top toolbar y bbar es bottom toolbar, lo que quiere decir es una barra superior o una barra inferior. Vamos a agregar de los dos tipos, pero voy a iniciar con una barra superior. Y lo primero que voy a poner ahí es un botón. Entonces le voy a decir que el tipo de este elemento es botón. Le voy a poner un texto y este texto le voy a llamar recargar. También puede ser refrescar. Le puedo poner o no un icono. Yo en este caso sí le voy a poner un icono, el cual lo indico con una clase de font awesome y voy a poner un handler. Les recuerdo que los handlers puedo poner directamente aquí la programación o puedo poner el nombre de una función, la cual está definida dentro del controlador. Entonces aquí le voy a poner do refresh. Voy a ir a mi controlador y aquí voy a crear la función. Dentro de la función, qué parámetros recibe lo podemos checar en la ayuda. Y ahorita lo que me interesa es recuperar la vista, lo cual lo hago a partir de this.getView. This hace referencia al controlador y getView me va a obtener la vista que está vinculada. Y a partir del view voy a obtener el store y al store le voy a decir vuelve a cargar. Así de simple. Vamos a ver, aquí tenemos el botón de recargar y podemos ver que cada vez que le doy clic vuelve a cargar. ¿A qué otro botón vamos a agregar por aquí? Bueno, el siguiente que vamos a agregar es uno para eliminar los filtros. Entonces voy a copiar esto, pegar, le voy a llamar a eliminar filtro. También le puse un icono de filtros y le voy a poner de nombre remove filter. Con este nombre voy a ir a mi controlador y dentro de este controller lo que voy a hacer es simplemente borrar los filtros. Misma idea, tengo que obtener la vista y dentro de la vista voy a tronar los filtros. Al ser la vista un grid, puedo simplemente hacer referencia a sus filtros y decir clear filters. Y de igual manera, eso es todo así de simple. Entonces, si yo agrego algún filtro, vamos a decir que por aquí voy a seleccionar estos dos. Vamos a buscar a Alberto. Si doy clic en este botón, los filtros fueron eliminados. Ok, ¿qué más? Dijimos que vamos a crear una pequeña barra de búsqueda. Entonces voy a regresar y ahora en vez de un botón voy a crear un campo, text field. Este campo me va a permitir realizar la búsqueda. Le voy a poner ahorita por default un texto vacío. Le voy a poner un empty text que diga búsqueda. Es el texto que va a salir cuando no hay nada escrito. Le voy a dar un nombre, solo para que me sea sencillo hacer referencia a él. Poner query box. Y en este caso le voy a poner un listener para que cuando se pierda el foco se realice la búsqueda. En esta ocasión voy a poner
Simplemente que cuando se pierda el foco, realice la búsqueda. De nuevo, lo puedo poner aquí o puedo mandar llamar una función del controlador. Y también pude haber puesto un botón que lo que haga es que cuando le dé clic me realice la búsqueda. Entonces este no le voy a poner texto, le voy a poner simplemente un icono, handler, pues que me mande llamar el mismo requery. Misma idea, necesito obtener la vista, necesito obtener el store, lo voy a guardar en una variable, view.store, y ahora necesito obtener ese campo de búsqueda. En el caso de que haya utilizado el evento de Blur, pues bueno, el dis me podría obtener el campo de búsqueda, pero no puedo asegurarlo porque puede ser que sea llamado por el handler de requery del botón. Entonces mejor lo voy a tratar de obtener a mano. Y entonces para obtener el valor de ese campo de texto, lo puedo hacer de la siguiente manera. Tengo la vista. La vista es todo este objeto. Quiero obtener en específico este campo. Si yo trato de obtenerlo a partir de la vista, no lo va a encontrar. Tendría que hacer referencia al toolbar y de ahí obtener el campo de búsqueda. Entonces, eso lo haría diciendo view, down y decirle que me obtenga el toolbar interno y de ahí obtener el componente. El componente tiene el nombre de querybox. De manera alterna, también pude haber obtenido esto en vez de utilizar item ID, utilizar reference y a partir de la vista también obtenerlo. Digamos let ref igual a view get reference. Y puedo poner después de esto el nombre de el elemento. Y ese me va a obtener también el elemento, pero por medio de referencia. Entonces está un poquito más directo y de esa manera, pues me conviene más trabajar. Y ahora revisar si el valor de ese elemento es diferente de vacío, mandar ese query al backend, store.load. Y en vez de simplemente hacer la carga del store, pues lo que voy a hacer es mandarle un parámetro. En este caso, le voy a mandar un parámetro que se llama Q, porque sé que así me lo está pidiendo el backend con el valor. Si tuviera algún otro nombre de parámetro en el backend, por ejemplo, búsqueda, etcétera, pues sería lo que yo indicaría ahí. Y vamos a revisar, vamos a poner al de Alberto, vamos a probar otro, vamos a poner mar de María. Y ahí está. Y en realidad lo está buscando en varias columnas. Por ejemplo, hasta por la matrícula puedo buscar. Ahora, si se fijan, todo quedó alineado a la izquierda. Esto también trabajarlo en XJS es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es donde está nuestra barra de herramientas, poner una cadena que es como una palabra clave, que es una flechita. Y lo que indica es que todos los elementos que estén dentro del toolbar después de este se van a ubicar del lado derecho. Y acá está la búsqueda y acá están los otros dos botones. También existe otro clave que es incluir el pipe, lo cual lo que hace es agregar una línea divisoria. Ok, ya recorrimos todos estos ejemplos, vamos a ver otro más. Vamos a agregar ahora lo que es la paginación y esto lo vamos a hacer con una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. De igual manera, esto es muy sencillo, poner bbar, puntos. Y cuando vamos a agregar una barra de herramientas en la parte inferior con paginación, es importante que no sea un arreglo, que sea una estructura u objeto. Y lo que vamos a poner ahí va a ser sencillo, vamos a poner xtype y el nombre va a ser paging toolbar. ¿Sí? Y aquí tengo una serie de opciones extras, pero vamos a revisarlo por ahora así. Simplemente al haber agregado esta opción, pues ya tengo la paginación funcionando. Es importante tomar en cuenta que el backend tiene que comprender estos datos cuando se envían para allá, además de que ya me agregó el botón de refrescar. ¿Sí? Ahora, yo puedo llegar a agregar más opciones aquí. Por ejemplo, estas que yo ya tengo acá para copiar y pegar y tardarme un poquito menos, puedo agregar información de la paginación, como por ejemplo mostrando el registro tal a tal de tantos y el texto especial cuando no hay registros para mostrar. Revisemos. Y pues tengo este texto acá, registros 125 de 437. ¿Sí? O de 500 si tuviera todos los registros. Si quiero agregar más elementos, no lo voy a hacer ahorita, pero lo que haría es agregar ítems y ahí pondría el arreglo con los demás elementos.
Si quisiera cambiar el idioma de los textos de mi grid, los invito a revisar nuestro Sencha Café donde hablamos de la localización. Ahorita no lo voy a hacer, pero también podemos cambiar estos textos, incluyendo el de aquí de página y off, si le cambiamos la localización a español. Ahora, si lo que queremos es en su lugar utilizar un grid infinito, tenemos que hacer aquí cambios directamente en el store. Entonces voy a quitar esta paginación que acabamos de poner por ahora y en el store vamos a hacer unos cambios. Y para no perder el que ya tenía, pues bueno, este lo voy a duplicar, lo voy a dejar como un respaldo y el nuevo en realidad no va a heredar de Data Store, va a heredar de Data Buffer Store. Aparte de esto, bueno, necesitamos indicar qué tan adelantada va a ser la carga. Voy a poner aquí Leading Buffer Zone 100. Lo que quiere decir es que yo tengo páginas de 25 registros, pero por adelantado se va a traer 3 páginas más, para que cuando yo haga el scroll en mi grid infinito, no sea notorio para el usuario que se está haciendo la carga. ¿Ok? Si revisamos, ahora no tenemos la paginación, tenemos más bien una barra de desplazamiento. Pero bueno, independientemente, yo voy a regresar a seguir trabajando de la otra manera, con paginación. Y obviamente, pues bueno, hay que regresar la barra de herramientas. Ok, ahora el siguiente punto sería cómo agregar estas otras columnas especiales. También es muy sencillo, lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, la primera columna que vamos a agregar le vamos a llamar, es la numeración y se llama row numberer. Entonces la vamos a agregar aquí al principio. Simplemente le ponemos xtype row numberer. Y eso es todo. Si quisiera, pues a lo mejor no le pongo el menú como lo tiene la columna de acciones para evitar ahí algún problema, ¿no? No queremos ordenar por esa columna ni tener el menú. Si probamos, aquí está, esa numeración pues simplemente es una guía, ¿sí? Porque en realidad aunque yo ordene, esos números no van a cambiar. Además de esto, si yo quiero agregar un checkbox para permitir seleccionar más de una columna, esto lo hago también de manera muy sencilla. Voy a cambiar el tipo de selección a un checkbox model. Y esto va a agregar una columna adicional al inicio que me permite seleccionar entre varios registros. ¿Sí? Aunque en esta ocasión no voy a mostrar cómo tomarlos. Hay un modelo de selección, un objeto que me permite tomar los 3 registros si los quisiera copiar, exportar, duplicar, no sé, lo que yo quisiera. Esto lo voy a quitar ahorita para que no me estorbe, pero así de simple fue. Y la última opción que por aquí me queda es el bloquear columnas. Vamos a decir que quiero tener bloqueadas las columnas de matrícula, nombre y apellido paterno. Esto con el fin de que aunque yo haga scroll horizontal, siga viendo estas 3 columnas. Se hace de esa manera, es muy sencillo y una vez que lo activamos, podemos en realidad bloquear cualquier columna. Las columnas bloqueadas se van a ir del lado izquierdo y las no bloqueadas se van a regresar del lado derecho. Si queremos no permitir bloquear o desbloquear alguna columna, parte de esta opción, pues pondría lockable y le voy a poner false. De esta manera, estas columnas no se pueden sacar del grupo de columnas congeladas o bloqueadas. ¿Ok? Y nos falta poco para terminar la parte que les estaría mostrando yo el día de hoy. La siguiente sería exportar y cómo cambiar el tema. Entonces, ambas son relativamente sencillas, solamente que tenemos que ir nosotros a nuestra configuración de aplicación, agregue la opción de exporter. Tengo que tener aparte yo mi licencia comercial de tipo Enterprise y tuve que ir a mi carpeta de ext, packages y aquí también agregar lo que viene siendo el exporter. Si no tengo la versión Enterprise, esta opción no estará disponible para mí. Una vez teniendo estas dos opciones, también fue necesario abrir una ventana de terminal
aquí dentro de Microsoft Code o un PowerShell. Y aquí mismo lo que hice, como podrán ver aquí, fue que refresqué la aplicación y la reconstruí. Una vez realizando estas dos acciones, ya puedo permitir al usuario exportar. Entonces, para eso, igual acá en el menú, después de la búsqueda, agrego otro botón. De texto le puse exportar. Y en vez de dejarlo simplemente de esta manera, le agregué un submenú. Y esto lo hice simplemente escribiendo aquí menú. Puse un valor para los defaults que sería un handler para que cualquier opción de este menú me mande llamar el evento de exportar. Y ahí adentro puse una serie de ítems que son las opciones del menú. Entonces en una tengo exportar para Excel. Voy a poner XLS. Puse la configuración aquí directamente que me requiere el plugin de exportación. Donde puse tipo, puse Excel 07 y la extensión XLSX. Estos tipos los podemos encontrar en la documentación de XJS. Y después puse la opción de exportar para CSV y en tipo nada más le puse a CSV. ¿Ok? Teniendo estas dos opciones, ahora lo que tengo que hacer es ir al controlador y crear este método. Y pues bueno, este método me recibe el botón. De aquí voy a crear la configuración para exportar, let config, y voy a mezclar dos objetos. El primero de ellos va a ser algo que yo voy a definir aquí y el segundo es esa configuración que estoy recibiendo desde el botón. Si recuerdan esa configuración, pues en realidad la tengo aquí, es esta. E inicialmente lo que voy a poner es el título de mi documento y el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner a mi documento punto y pues lo voy a concatenar lo que yo le llamé extensión. Botón punto config punto extensión. Si recuerdan, es este que tengo aquí también. Una vez que tengo esto configurado, lo que voy a hacer es que desde la vista voy a mandar llamar el método que se llama SaveDocumentAs y le paso esa configuración. Y antes de llevármelo, que no se me olvide, también necesito agregar ese plugin para exportar que se llama Grid Exporter. Con esto y teniendo configurado correctamente en mi app JSON, al mandar llamar este método, se va a guardar. Entonces vamos a revisar. Tengo este menú que fue el que creé, le voy a dar en exportar XLS, lo exportó. Obviamente como estoy corriendo en mi local y no es un servidor seguro, me está marcando ese error. Ya lo ignoré y voy a exportar a CSV también. Y si revisamos mis archivos, podemos ver que este es el documento de Excel que me creó. Ojo, noten que únicamente se trajo los registros que estaban en la página actual. Y esa sería la desventaja de exportar desde el front. Tendría que traerme todos los registros para poder permitir el exportar. Ahora sí, para finalizar, lo único que les voy a mostrar es si quisiera cambiar el estilo de mi aplicación, me iría de nuevo al app.json y cambiaría el tema. Por ejemplo, si le pongo tema material y guardo, necesito volver a abrir la terminal y desde aquí refrescar y reconstruir mi aplicación. Se puede tomar algunos minutos, pero una vez que termine, mi aplicación va a tener el nuevo estilo. Y de esta manera podemos ver que ahora tenemos un estilo totalmente diferente. Estos temas pueden ser los propios de XJS o podemos generar los nuestros con Sencha Timer, pero ese es un tema para otro Sencha Café. Entonces, de mi parte, por ahora es todo. Le cedo la palabra de nuevo a Rafa para finalizar y posterior a la presentación que queda de Rafa, continuaremos con la sección de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Rafa. Sí, gracias Andrés. De nuevo, aquí estamos otra vez. Este es el grid que hicimos en la primera parte de este Sencha Café.
En esta ocasión tenemos por ahí un par de columnas nuevas. Tenemos la columna de progreso del semestre y pues del semestre, ¿no? Con un renderizado diferente. Para esta segunda, la del semestre, utilizamos la función de renderer que vimos en la primera parte. Y para la otra función utilizamos una propiedad distinta que ya veremos, ¿no? Me gustaría resaltar que este sigue siendo el mismo grid que configuramos, únicamente está algo distintas nuestras columnas, pero esencialmente tienen la misma función. Como podemos ver aquí en semestre, tenemos el renderer que básicamente nos pone el valor entre 10 y pues en negritas, ¿no? Esto para identificar el semestre de 10 en el que vamos. Para el progreso del semestre, en este caso, definimos una columna de tipo widget column utilizando su xtype. Y utilizando el mismo data index de semestre, lo que hicimos fue mostrar primero el progreso como porcentaje, multiplicándolo por el 100%, y después configuramos el progreso basado en el valor del semestre, ¿no? De esta forma, al dividirlo entre los 10 semestres, mostrándolo de esta forma, actualizamos el widget pues con el progreso como se muestra aquí en el grid, ¿no? En la tabla. Es importante destacar que podemos obviamente cambiar el estilo de la barra de progreso y muchísimos más cualidades de este grid, ¿no? Lo siguiente que haré ahora será, para mostrarles la siguiente funcionalidad, será quitar estas tres columnas. Las voy a comentar un momento y como podemos observar, pues dejan de aparecer en nuestro grid. Y vamos a empezar a utilizar las propiedades que podemos aprovechar utilizando la funcionalidad de los plugins, ¿no? En este primer plugin que veremos ahorita, vamos a hacer lo que se le conoce como un row expander o expandir una fila. Para definir el plugin tenemos que poner el ptype o el tipo de plugin como row expander, que es el que utilizaremos, y después utilizaré una propiedad llamada row body template o TPL, la cual pues básicamente me permite crear un next template en el que yo pueda introducir código sencillo HTML y que me sirva a mí para pues mostrar la información, ¿no? Que yo deseo. En este caso pondré que sea el año de ingreso, el estado activo y el semestre, que es, digo, las materias inscritas, perdón, que son las que estaré mostrando, ¿no? De esta forma, al activarlo, cada una de mis filas se mostrará con este símbolo de más y al hacer clic se mostrará la información de cada uno de los registros. De esta forma, pues nos estamos ahorrando en mostrar esas columnas además, únicamente pues en el caso en el que sean necesarias, ¿no? Les recuerdo, esta es otra de las funcionalidades que podemos utilizar en este grid con la propiedad de plugins. Para el siguiente plugin que voy a mostrar, voy a eliminar la parte de, del row expander y en cambio lo definiré como row editing, ya como su nombre lo dice, pues este nos va a permitir editar en nuestra fila cualquiera de los campos que nosotros seleccionemos. Dentro de este voy a poner la función clicks to edit, la cual definiéndola en dos, pues básicamente voy a necesitar hacer doble clic para poder editar sobre esa fila. Y pues obviamente voy a agregar este componente a mi requires de mi grid. Una vez que lo tenga agregado, lo siguiente que haré será en cada uno de mis columnas agregar la propiedad editor y dentro de este voy a definir el tipo de campo que utilizaré. En este caso para correo electrónico utilizaré un text field y además la propiedad allow blank para que pues no se pueda quedar en blanco este campo, ¿no? Podría agregarlo a cada uno de los componentes de las columnas, perdón, que tengo, pero pues en este momento lo haré únicamente en un par para pues no tomarnos demasiado tiempo con esto. También la agregaré en la parte de materias inscritas, de igual forma será un text field, pero pues podría ser un number field, inclusive un combo box, ¿no? En el caso de países o de carreras, que son los que tenemos. Me disculpo por aquí, tengo un error. Cuando lo defino como plugins, es únicamente un arreglo, no todo un objeto, así que únicamente elimino estas llaves y con eso sería suficiente para mostrar. Y sí, efectivamente aquí en mi grid, pues ya al dar doble clic puedo editar las dos columnas que yo definí como text field, ¿no? En este caso correo electrónico para pues escribir lo que yo necesite
ya si quisiera modificar el correo y pues modificar las materias, ¿no? Puedo agregarle a cualquiera de estas columnas y pues obviamente cada uno de estos podría llevar la lógica necesaria para enviarlo a un backend y realizar en esa parte todas las configuraciones del CRUD, ¿no? De actualización y de post. Pero pues por el momento es únicamente en el front, así que cuando actualizamos pues se borran nuestros registros. Esto es, les recuerdo, solamente para exponer la funcionalidad que tiene el row editing y lo sencillo que es el aplicarlo a nuestro grid. Y pues con esto terminaríamos esta parte de nuestro webinar. Ya tendríamos nuestros grid funcionando. Ya vimos cómo agregarle más funcionalidades y ya vimos cómo aprovechar todas estas características. Así que los invito a ir poniendo todas sus preguntas a continuación aquí en la plataforma de GoToWebinar y nosotros pasaremos a contestarlas. Eso sería todo por este webinar. Muchísimas gracias. Sigamos con las preguntas y respuestas.